el remedio. 7:37 de la mañana y es momento de Le Tengo el Remedio. Para eso, nuestra invitada de hoy, la psicóloga María Clara Arbeláez, nos contará un poco sobre la baja autoestima en niños y qué hacer en dado caso de que nuestros pequeños en casa sientan y tengan algún síntoma de este flagelo que también los acobija desde muy pequeños y desde el colegio. Doctora, bienvenida a Arriba Bogotá. Muchísimas gracias, qué rico estar acá. Bueno, doctora, muchas gracias por acompañarnos y vamos entonces a entrar en materia. ¿Cómo identificar un niño que le hacen bullying y por lo general no lo cuenta en la casa? Sí, digamos que no solamente el bullying, sino otro tipo de situaciones que pueden estar afectando al niño, que se reflejan en su baja autoestima, se pueden reconocer de muchas maneras. Lo primero es empezar por mirar, por ejemplo, su aspecto físico. Si el niño vive cabizbajo, no sonríe, su expresión verbal no mira los ojos, su expresión no verbal es como de empequeñecerse, aislarse, encerrarse, ahí empezamos a ver, bueno, algo pasa con él. Por ejemplo, también si tiene expresiones como es que yo soy un tonto, yo soy un estúpido, yo no valgo, o no me siento bien, estoy mal, o los comportamientos evitativos, por ejemplo, pasa de querer ir al colegio a ya no querer ir al colegio, ya está dando señales de que algo está pasando, que lo está afectando, bien sea a nivel de colegio, bien sea a nivel de familia, o bien sea situaciones con él mismo, que nos están mostrando que el niño necesita en esos momentos un apoyo, una cercanía, una seguridad para empezar a alimentarle más esa autoestima. ¿Qué factores pueden influir a que el menor tenga una mala imagen de sí mismo, de que se mira al espejo y diga, no me gusta esto que estoy viendo, y pues de una u otra manera eso también influye en sus actitudes con el resto del mundo? Hay muchos, uno de los principales es la autocrítica. Hay niños que se critican mucho y a veces eso tiene que ver también con la familia los compara o constantemente tal vez les señala todo lo que está haciendo mal o le hablan en un tono que hace que el niño se sienta avergonzado de ser él mismo o a veces ni siquiera le prestan atención. Entonces eso que pasa en la casa muchas veces empieza a influir en que el niño desarrolle una autoimagen negativa. Todo el ambiente familiar, todo el entorno escolar también, nuevamente esos entornos donde el niño se mueve empiezan a definir la autoimagen del niño en la medida en que el niño se siente a veces como que no logra dar la talla, que hay expectativas puestas sobre él que no cumple, o se siente rechazado o aislado, o se siente que no encaja, o excluido, o a veces hasta invisible. Hay familias que por sus situaciones o colegios donde hay niños que simplemente se van volviendo invisibles, nadie se da cuenta de lo que les está pasando y todo eso empobrece su imagen y baja su autoestima. María Clara, y usted nos habló ahorita también de algo muy importante y son los entornos, el colegio, la familia o el mismo niño o niña, pues hablando en términos generales. Ahí cómo saber cuál de estos podría ser y ahí cómo empezamos a actuar. ¿Y cuáles son las diferencias como de la autoestima? Porque puede estar triste en el colegio, pero feliz en la casa. Exacto, no sé, exacto. Entonces, ahí es muy importante que los papás estén muy cerca del niño y crear un entorno de confianza en la casa también, es decir, que haya una comunicación en que el niño pueda sentirse seguro de hablar y que sus papás muestren interés. Por ejemplo, esa cercanía de los papás con el colegio es demasiado importante porque ellos pueden estar averiguando, bueno, cómo va el niño, no solo en lo académico, porque a veces solo nos interesa lo académico y no, la parte social, cómo se siente el niño, si el niño tiene logros, si es deportista, es artista. Entonces, valorar al niño por lo que es una parte muy importante. Y para diagnosticarlo, sí, definitivamente, depende también de la gravedad, porque es normal y natural que haya niños que son un poco más retraídos, un poco más tímidos, y ya los papás los pueden ir estimulando.
pero cuando ya eso se vuelve, digamos, un problema, es porque empezamos a ver que eso ya se desborda. Entonces, por ejemplo, lo que les decía ahora, que el niño ya no quiere ir al colegio, que el niño está aislado, que no tiene amigos, o que pasa mucho tiempo en las redes, en los videojuegos. Hay papás que sienten que si el niño está en los videojuegos, como que está a salvo, como que está ahí en la casa y no está exponiéndose a nada, y resulta que hay más peligros a veces ahí que inclusive en el mundo real de las relaciones interpersonales del día a día. Doctora, yo creo que ahora hablemos sobre el papel que juegan los adultos, porque en muchos de los casos tal vez los padres sin darse cuenta también se involucran en ese tipo de acciones o incluso frases que disminuyen el autoestima del pequeño, y yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Sí, usted no hace nada bien, no sea necio, no estorbe, quítese, no moleste tanto, no llore tanto, muchos no, y mucha censura, mucha crítica, que a veces hace que el niño se vaya invalidando y el niño también vaya suprimiendo sus emociones y se vaya aislando. Entonces, ese tipo de frases y comportamientos de los papás, a veces comportamientos muy reactivos. Es muy diferente reaccionar a responder. Entonces, cuando el papá es reactivo, no es un papá muy consciente, sino que simplemente se va dejando llevar por el impulso momentáneo de la ira que le produjo algo del niño, o el mal genio, o la preocupación, o el estrés, o la ansiedad que le produce alguna cosa de su hijo. Entonces se va desbordando, y ese desborde emocional, también acordémonos que el ejemplo es muy importante. Entonces, si estoy desbordándome emocionalmente, pues probablemente también le estoy mostrando al niño ese tipo de patrones de desborde que hace que el niño no aprenda a manejar sus emociones. Entonces, niños que se vuelven muy irritables, que hacen, digamos, pataletas por cualquier cosa, o también que muestran, empiezan como a sentirse mal con ellos mismos, como no me gusta lo que yo soy, se comparan, y los papás a veces cometen ese error también de comparar a su niño con otros niños, o incluso con sus hermanos. Es que si ve a su hermano como es, y mírese usted, y todo eso puede ir incidiendo en que baje su autoestima, pero también si lo pasamos al contrario, ellos también, los papás o los adultos responsables, pueden influir mucho en que el niño construya una sana autoestima, que se empodere, que crea en él mismo, que se vea a sí mismo como alguien valioso, alguien capaz, que sea optimista, por ejemplo, todo eso. Eso le quiero preguntar, porque ya prácticamente la próxima semana están casi todos los colegios del país en vacaciones, entonces de pronto hay un momento de cercanía con los padres, pero si le dice el niño, no, papá o mamá, es que en el colegio me dicen que soy feo, y ¿cómo hace? Entonces uno dice, no, defiéndase, pero pues ¿qué le dice? No, es que yo estoy aburrido porque allá me dicen que yo no me peino, o que yo, no sé, cualquier cosa, o incluso, no sé, o ya más grandecitos en la universidad, y hacen una fiesta y no lo invitan a uno. Entonces ahí le dice el papá, no, porque está triste la mamá, porque no, pues estos no me invitaron. ¿Qué le dice uno? Pues hagamos otra fiesta y no le invitemos a ellos, o los mete a karate, o ¿qué hay que hacer? De acuerdo, entonces, lo primero es esa comunicación positiva. Esa comunicación abierta en donde el niño se sienta escuchado, se sienta que puede hablar sin ser censurado, y tampoco entrar nosotros directamente a resolverle todo a nuestro niño, porque los papás que son demasiado sobreprotectores también generan en el niño mucha inseguridad y dependencia. Entonces, el niño también tiene que aprender a sacar su resiliencia emocional desde niño. O sea, todos en alguna medida, cuando niños, se nos han burlado, nos han ridiculizado, nos hemos tenido momentos en que las cosas nos salen mal, hemos estado expuestos al fracaso. Los papás, por ejemplo, que no permiten que sus niños vivan eso, que nadie se burle de ellos, que los sacan, incluso los desescolarizan para que el niño no sufra eso, pues son niños que no sacan a flote sus recursos internos para manejar ese tipo de situaciones. Entonces, no debemos evitarle al niño experimentar ese tipo de situaciones, pero sí estar con él. Y ahora podemos ver algunas estrategias que pueden usar los papás para darles a los niños, para que ellos tengan más seguridad en ellos mismos, que su seguridad no esté tan puesta en lo que otros hacen hacia él, sino
que él pueda decir, bueno, en esta situación yo la puedo manejar de esta manera y puedo hacer esto. Entonces, por ejemplo, enseñarle al niño a decirse frases internas que lo apoyan. Por ejemplo, yo puedo, ¿sí? Yo puedo, yo sé que puedo y voy a enfrentar esto, ¿sí? El niño puede aprender a pedir ayuda. Obviamente, ¿qué pasa? Si ya la situación se le está saliendo al niño de las manos, es decir, si ya como que el reto lo supera, ahí tenemos que entrar a actuar y ver qué hacemos. Estefi, ahí por ejemplo, listo, le hacen en el colegio, lo están molestando porque le dicen que es feo, por un ejemplo, o que es muy flaco, o que es muy gordo, no sé. Y entonces, listo, el niño dice, voy a pedir ayuda, entonces le dice al profesor, y entonces ya pasa de ser el feo al sapo, ahora el feo y sapo. Sí, de acuerdo. Entonces, ahí ¿qué le dice el papá o la mamá ahora que llega? Y que los profesores muchas veces no saben manejarlo tampoco. Entonces, bueno, te están diciendo feo, te están diciendo sapo, pero tú no eres ni feo ni sapo, ¿sí? Entonces es como, bueno, ya, y en algunos momentos sí se le pueden dar al niño recursos para que él en alguna medida se defienda y devuelva lo que le están diciendo en una forma apropiada. Si ya el niño se siente que no lo puede manejar, pues es necesario ya recurrir a un apoyo mayor, pero en la mayoría de los casos los niños sacan a flote sus propios recursos, se la devuelven o hacen, y también ayudar al niño a que se destaque. Por ejemplo, si al niño le dicen feo, pero el niño empieza a destacarse, por ejemplo, porque tiene logros en algunos otros aspectos de su vida, porque sí, hay niños que critican al otro porque es más bajito, porque es más alto, porque es más gordo, porque es más flaco, porque es el pilo o el nerdo, porque es el rebelde, porque es el popular, porque no es el no popular. Entonces, siempre va a estar eso. Pero entonces, en la medida en que vemos que el niño lo está manejando, es dejarlo, que se exponga. Bueno, me dijeron feo, a todos nos han dicho o gordos o feos, sí, y no nos hemos muerto. Pero es que hoy en día los papás también son a veces muy complacientes y muy frágiles ante las situaciones que viven sus hijos. Entonces estamos viviendo con una generación de padres que de hecho a esta generación más como de adolescentes que de niños se le está llamando la generación de la ansiedad. Estamos viviendo con niños que están, y sobre todo jóvenes adolescentes, muchos trastornos de depresión y ansiedad muy graves. Y una de las causas, bueno, además de la pandemia, las secuelas de la pandemia, además también de las redes, el papel de las redes que es tremendo en esto, también es el papel de los papás, que a veces son permisivos, complacientes, quieren que mi hijo no sufra lo que yo sufrí, que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Entonces ni siquiera los dejan caerse, y como decía Confucio, no se trata de nunca caerse, sino de aprender a que me caigo y me levanté, ¿sí? Entonces es como la fuerza que los papás necesitan irle transmitiendo a los niños para que no dependan tanto de lo que pasa. Entonces, si a un niño lo están bulleando de alguna manera, los papás le pueden ayudar a destacarse, a enseñarle habilidades, por ejemplo, karate es una excelente habilidad porque le va a dar seguridad al niño, o el simple hecho de meterle por ejemplo, que el niño aprenda a nadar. Entonces, cosas que antes el niño no era capaz y ahora las hace. Entonces, todo eso afecta la autoestima positivamente. Entonces, antes no hablaba, ahora hablo. O sea, que el niño tenga como un desarrollo de sus competencias positivas, que no son las mismas en todos, sus fortalezas, para que él se sienta fuerte, de que así yo me digan feo, pues yo soy capaz de superar eso, y tengo otras cosas muy buenas, así me digan que soy feo. Doctora, en mi casa dicen que eso forja el carácter, y usted lo acaba de mencionar, que es muy importante que los niños también se expongan a ese tipo de escenarios de buena manera. Y permítame terminar con esto, y también del otro lado están los niños que hacen el bullying. ¿Qué decirle a los papás en casa que de pronto saben que su hijo pues ejerce el matoneo en su colegio? Es muy importante que los papás que tienen hijos que matonean revisen también su entorno familiar, porque ahí probablemente hay machismos, ahí probablemente hay situaciones no claras. Los niños se ven muy afectados por las situaciones en el hogar. Problemas como, por ejemplo, la ridiculización, la extrema exigencia, las expectativas de los padres, que a veces los niños sienten que no dan la talla para cumplir esas expectativas.
todo eso hace que el niño se frustre por dentro y a veces lo que hace es desahogar esa necesidad de poder y de dominio sobre otros niños y no de la mejor manera. Entonces son niños que necesitan desarrollar su empatía y si ya eso se vuelve muy grave, pues siempre es bueno recurrir a ayuda profesional, porque hay papás que dicen, no, mi hijo no necesita un psicólogo. Hay gente que tiene muy mala idea de un psicólogo, pero hay muchos casos de situaciones que se vendrían a ver reflejadas en la adolescencia que si se van cogiendo desde etapas más tempranas, el niño las puede ir resolviendo para sentirse mejor consigo mismo, con los demás, con la vida. Y acordémonos que esa maleabilidad cerebral, la plasticidad neuronal es maravillosa en todas las etapas de la vida. Hasta los viejos todavía tenemos plasticidad neuronal, pero obviamente en los niños y en los adolescentes está a flor de piel, entonces ellos pueden moldear su comportamiento y los papás ayudar. Muy bien, pues María Clara Arbeláez, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Arriba Bogotá, entregarnos todas estas recomendaciones muy importantes, y ahora que ya estamos a próximos días de salir a vacaciones y que están en estas reuniones familiares, pues muchos consejos muy importantes. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias.